Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de algo general. Hace mucho que no hago un video para especies en general. Y vamos a hablar de qué tenés que tener en cuenta antes de adoptar una especie doméstica, sea la que sea, conejo, cobayo, un ave, un erizo, una chinchilla, lo que sea, lo que vayas a adoptar. ¿Qué cosas tenés que tener en cuenta en general? Bueno, vamos a tocar 7 puntos muy importantes que no hace a la parte, quizás tanto a la parte de consultar o ir al veterinario. El primer punto es una información previa. Como dije yo, no es necesario que acudas a un veterinario para esta información previa. Con un biólogo también te podés asesorar en este caso, porque precisamente lo que necesitas saber es cuál es su ambiente natural, cuál es su dieta natural, cómo es esa especie, si es presa, depredadora, ¿qué come generalmente? Porque me ha tocado ver conejos que le están dando alimentos para perros, loros que le dan carne y un montón de cosas que no van, o que quieren tener una amazona estiva afuera en pleno invierno con temperaturas cercanas a 0 grados. O sea, una información sobre qué necesita esa especie, pero vuelvo a decir, no desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista biológico. En base a esto, vamos al punto 2, el ambiente adecuado que le tenés que brindar. Y acá quiero que quede en claro algo. La mayoría de las enfermedades que sufren estos animales es por un mal manejo del medio ambiente y de la alimentación. La mayoría, sea la especie que sea, erizo, un ave, una tortuga, lo que sea. Entonces, tenemos que crear un ambiente acorde a la especie y ahí se nos va a complicar. Quizás para un cobayo podemos hacer un ambiente relativamente fácil, pero para ciertas aves se nos van a complicar ese ambiente, o para un reptil se nos puede llegar a complicar ese ambiente. Ni hablar la tortuga que vive en departamento, ahí está complicadísimo ese ambiente. Entonces, este punto es crucial y acá sí, si bien un biólogo te puede dar muy buenos consejos, también asesorate con un médico veterinario, así comienza a revisar y hacer una evaluación del estado en general de la mascota que adoptaste, o si no lo adoptaste todavía, que te ponga al tanto de cuáles son los posibles problemas sanitarios que podés llegar a tener de acuerdo al ambiente donde lo pensás criar. Junto con el manejo del ambiente, el punto 3 habla de la temperatura y la humedad. Esto es importantísimo. Hay muchas especies que son sensibles a esto, muchos reptiles o aves de procedencia de climas subtropicales o tropicales cuando no están en esos climas. Hay otras que quizás la toleran más, hay otras especies que son más resistentes a cambio, pero el manejo de la temperatura y la humedad ambiental es importante. Siempre hago alguna aclaración, los aires acondicionados nos ayudan muchas veces a disminuir la humedad ambiente
Y está el otro problema, enfría. Esa especie necesita baja humedad con frío o sin frío. Entonces, son muchos factores a tener en cuenta. Por eso quise generalizar esto, porque en muchos casos hay otros videos que hablo en particular de este tema, pero acá quise generalizar para el que quiera adoptar una especie exótica. Y aunque parezca mentira, junto con el ambiente está la dieta. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? Sí, porque en su ambiente natural la dieta va a depender de los factores ambientales, qué va a conseguir en verano, qué va a conseguir en otoño, qué va a conseguir en invierno. Entonces, la dieta es muy importante. Y quienes sigan mis videos ya están acostumbrados a escuchar de que tratemos de dar una dieta equilibrada lo más natural posible, que es el gran problema que no siempre se puede lograr. Entonces acá viene el cric donde el animal se puede empezar a enfermar y generalmente se enferma a largo plazo, no en forma inmediata. Se va deteriorando lentamente a largo plazo, obviamente de acuerdo a sus promedios de vida. Mira el video de cómo calcular la edad que tiene tu mascota en relación al ser humano y te vas a dar cuenta, por ejemplo, que un loro, una amazona estiva, vive mucho, entonces vos vas a tardar mucho tiempo en ver los problemas por una mala nutrición. Pero un erizo vive muy poco tiempo, entonces enseguida vas a ver los problemas por una mala nutrición. Es muy importante este punto. El manejo de estrés. A ver, depende mucho también del medio ambiente. Por ejemplo, conejos, cobayos, chinchillas necesitan refugios visuales. Si no tienen refugios visuales, el estrés va a ser elevado. Pero aparte es como que nos confunde todo esto. Generalmente las especies presa, primer punto de este video que dije, las especies presa suelen vivir con mayor estrés que las especies depredadoras. Pero hay veces que no nos damos cuenta del estrés. Por ejemplo, cuando tenemos una especie presa, y vuelvo al ejemplo del conejo, que me dicen va a buscar al perro, va a buscar al conejo, a veces no es que lo va a buscar, lo quiere echar de alguna forma. Entonces está con un estrés, aunque los dueños me dicen, pero está jugando. No, no está jugando. Entonces, el manejo del estrés es muy importante. Hay especies solitarias que si le pongo compañeros se estresan, hay especies que viven en comunidad que hay que evaluar si conviene ponerle compañero o no, porque no todos los que viven en comunidad están obligados a vivir en comunidad. El manejo con juguetes, como para decir de alguna forma, y hay truquitos, espejos, sonidos y un montón de cosas más. Depende de la especie. Entonces, esto que estoy diciendo de los juguetes, espejos y todo, tienen relación con el punto 6 del video, las actividades. Hay animales que necesitan una descarga energética continua y estar continuamente en actividad. En general las aves necesitan una actividad continua. Hay aves que más, hay aves que menos. Entonces necesito facilitarle todo eso que lleve al ave a que tenga una actividad. Hay otras especies que quizás no influye tanto la actividad, pero es importante. Un erizo, por ejemplo, necesita caminar, le viene bien unos laberintos, dar vuelta.
Un hámster, por ejemplo, quemar energía subiendo y bajando escalera, usando la rueda que guarda con la rueda. Un día voy a tener que hablar de los artículos para hámster, pero las ruedas donde pueda meter la patita no son convenientes. Un día vamos a hablar de ese video. O sea, la actividad es muy, muy importante. Depende también lo que dije en otro momento. Hay especies que si no tienen actividad producen obesidad y eso lleva a las enfermedades del trastorno de la obesidad, o hay animales que se empiezan a automutilar. Es muy típico, por ejemplo, un cobayo o un erizo lleva a la obesidad, una cotorra argentina o una amazona estiva llevan a lo que es el picaje, un canario también lleva a lo que es un picaje y termina dañándose la piel. Entonces es muy importante este aspecto. Y en el punto 5 hablé de cuando, por ejemplo, una presa y depredador están juntos. Bueno, esto depende y lo voy a ampliar un poco más en el punto 7, cuando es el contacto con otras especies. Obviamente no tenemos que buscar presas y depredadores, y lo he visto que lo han mezclado un montón de veces. Pero así todo, capaz que tenemos la misma, no, para decirlo de alguna forma, la misma categoría de animales, pero otro tipo de especies, que uno dice, bueno, los puedo mezclar y tampoco se puede mezclar. Por ejemplo, algo muy común, mezclar cotorras y amazónicos, que después de varios años los amazónicos terminan atacando a las cotorras. Y me ha pasado que a lo mejor convivieron 6, 7 u 8 años perfectamente y después de varios años el amazónico le arrancó el pico a la cotorra. Entonces, no tentemos a la suerte. Eso que me dicen, pero mira que hace muchos años que conviven juntos. Siempre les digo, tarde o temprano pueden llegar a haber accidentes. Entonces, no tentemos a la suerte. Tratemos de no mezclar especies, no mezclar especies. Cobayo y conejo, aunque parezca mentira, tampoco conviene mezclar. La pasteurelosis no afecta por igual a un conejo como a un cobayo, y si se agarra uno, lo va a agarrar el otro y uno va a perder más que el otro. Entonces, tratemos de no mezclar, ni hablar con perros y gatos. Entonces, ese es otro punto muy importante. Entonces, para concluir, ¿querés vos tener una mascota y querés romper esa rutina de tener perros y gatos y no sabés si tener un conejo, un cobayo, un canario, un hámster, una ratita de laboratorio? No sabés qué tenés, qué querés tener? Primero, información. Segundo, evalúa tu entorno a ver si tu entorno puede ser modificado, preparado, alterado o lo que quieras decir como para alojarlo. Preparar todo el ambiente, comunicarte con alguien que sepa, estar al tanto y después conseguir la comida y recibirlo. Y te aclaro el último punto. Asegúrate que cerca tuyo haya algún veterinario que se dedique a la especie que vos pensás tener. Porque después es muy común, por ejemplo, que se contactan con nosotros del interior del país porque no hay veterinarios que atiendan a los animales que han adoptado. Entonces, ese es otro problema. Antes de traerlo, asegúrate que hayan veterinarios que se dedican a ese animal. Y hasta acá llegamos, fue algo general, pero viene bien siempre un poco de conocimiento en general, porque en base a esto hay mucha gente que tiene el dilema entre 3 o 4
especie diferente, y al ver este video va a decir, no, tiene razón, mi casa va a estar más preparada para tal especie y no para tal otra. Entonces, para eso es este video. Espero que te haya gustado. Adherite, cada vez estamos sumando más gente, más seguidores. Y acá estamos para ayudarte. Te esperamos en el próximo video. Hasta pronto.